Hola amigos de YouTube, hoy vamos a explicarles el comportamiento de las cimentaciones en los suelos expansivos. El grupo está conformado por Mauricio Mejía, Yesid Alexander Pérez, Edwin Pérez, Pedro Farrieta y quien les habla María Andrea Jiménez. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle. Se conocen como suelos expansivos dado que sufren procesos de expansión y contracción. Los problemas que se presentan en estos suelos son derivados más que todo por los cambios de humedad. Estos a su vez pueden estar inducidos por los cambios de las condiciones del ambiente, épocas de lluvia y épocas de sequía. Generalidades de los suelos expansivos. Los suelos expansivos generalmente son arcillas y limos arcillosos, que estos generan problemas en las obras civiles. Como característica especial, todas las arcillas tienen de una u otra forma la propiedad de contraerse cuando pierden humedad y de expandirse cuando ganan de nuevo según las condiciones del ambiente. Como minerales activos se reconocen la morolonita, la vermiculita y algunas variedades de aloicita. La particularidad de estos radica en que tienen la propiedad de absorber moléculas de agua dentro de su propia estructura molecular. Los daños que se presentan en las edificaciones cimentadas superficialmente en estos suelos expansivos se manifiestan mediante fisuramientos, agrietamientos y giros de los muros y elementos estructurales, a causa de los movimientos desiguales de los cimientos, especialmente con los años prolongados en periodos de verano e invierno. La zona activa se identifica con relación en los suelos expansivos como la máxima profundidad a la que se observan fluctuaciones de la humedad, como se observa en la figura. La humedad natural en verano podemos ver que disminuye, en invierno aumenta y entre más profundo se va generando un equilibrio en la humedad natural. La humedad de equilibrio se ha definido como aquella que corresponde a la avidez natural del suelo por el agua. Si la humedad natural es inferior, el suelo buscará satisfacerla. Es un proceso el cual tiene el nombre de expansión. En terrenos de intensa dinámica fluvial, los climas estacionales producen fluctuaciones del nivel freático, que ocasionan cambios de humedad desiguales en el subsuelo. Por lo tanto, esto genera cambios volumétricos desiguales en el subsuelo. Al retirar la capa vegetal, la cual debido a su baja permeabilidad protege al suelo de la evaporación excesiva y la infiltración de aguas lluvias, se deja el terreno en condiciones más críticas para el control de los cambios de humedad, pues la evaporación se aumenta en el verano y la infiltración de aguas lluvias se incrementa en el invierno. Si ésta se reemplaza por materiales granulares de alta permeabilidad, la condición también es crítica. Al edificar o simplemente cubrir el terreno, se interrumpe su equilibrio, pues se altera el gradiente térmico existente en el subsuelo y se produce el fenómeno de migración de agua y acción capilar. Esto ocasiona que se aumente la humedad de manera diferente en la zona activa, lo cual es considerablemente mayor el centro del área cubierta y por lo tanto se produce una expansión desigual del terreno. Si las fugas de las redes del acuerdo se acumulan en el relleno del material, pues son permeables. También se incrementa la expansión en diferentes zonas de la zona activa. Las raíces de los árboles ornamentales que se siembran al urbanizar los terrenos, al extraer el agua que necesitan para su supervivencia, también afectan el equilibrio dinámico del subsuelo. En los meses del año en que la evaporación excede la precipitación, se reduce desigualmente la humedad en la zona activa. Se presenta mayor reducción de humedad en las áreas descubiertas y con mayor vegetación, mayor succión y por lo tanto se reduce el terreno, o sea, se generan contracciones en el terreno en estas áreas. Para desarrollar los modelos geotécnicos relacionados con los cambios volumétricos, flujo de agua y resistencia al esfuerzo cortante, se emplean unas curvas de laboratorio que relacionan humedad-succión, permeabilidad-succión, resistencia al esfuerzo cortante, succión. Ante la presencia de un suelo potencialmente expansivo se puede intentar por los siguientes procedimientos: profundizar cimientos hasta pasar al menos parcialmente la profundidad de la zona crítica donde la expansión es más severa,
pilotes preexcavados a la profundidad necesaria para desarrollar la carga. Puede completarse con el aislamiento del fuste del pilote en la zona activa. También puede considerarse el uso de micropilotes para reducir la fricción del fuste en la zona activa. Placas aéreas para evitar el contacto de los pisos con el suelo potencialmente expansivo y mantener el gradiente térmico existente en el suelo. Las medidas preventivas se hacen con el fin de alterar lo menos posible el equilibrio dinámico del subsuelo y reducir los potenciales cambios de humedad. Para esto se tienen las siguientes acciones preventivas. Cubrir el terreno sobre el cual se proyectan las edificaciones con membranas impermeables que impidan la filtración de agua hacia el suelo expansivo. También se ponen las barreras de humedad, que son colocadas perimetralmente a la estructura, pero también se debe tener en cuenta cómo se ponen para evitar que se hagan canales de humedecimiento que generan un cambio en el suelo y harían inútil la precaución. El drenaje de las aguas de escorrentía. Este también debe generarse un buen drenaje alrededor de las estructuras con pendientes más o menos del 2 al 10%, como cunetas revestidas, áreas pavimentadas y canalizaciones de aguas lluvias. También para interceptar los flujos de aguas subterráneas se hacen los subdrenajes. Los alcantarillados en los suelos expansivos deben ser estancos. Asimismo, los rellenos deben hacerse con materiales inertes de baja permeabilidad y compactos, según la especificación compatible con el suelo. Los paisajismos se deben separar de las irrigaciones de plantas y jardines de las estructuras. La alteración del suelo expansivo puede lograrse por cualquiera de los siguientes métodos. El primer método es el reemplazo. Consiste en la excavación y el reemplazo de la capa expansiva, cuando su espesor y profundidad no hacen excesivamente costoso el cambio. El segundo tratamiento es con cal, que es la mezcla superficial de cal con el suelo expansivo, o su inyección a presión. Un claro ejemplo del tratamiento con cal se da en la ciudad de Barranquilla, en donde se hacen micropilotes de cal o cemento para que absorban el agua de la cimentación con el contacto con la arcilla, evitando que así el suelo se expanda. El tercer método es el prehumedecimiento. Este supone la expansión previa a la colocación de la estructura y el mantenimiento de esa humedad bajo una placa o recubrimiento impermeable. Se debe tener presente que generalmente lleva mucho tiempo que el agua penetre la zona activa y también que la pérdida en la capacidad de soporte dificulta las operaciones de construcción. Muchas gracias.